¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este ejercicio mediante transformaciones de fuente. Lo que vamos a hacer es calcular esta corriente de acá, transformando todo el circuito hasta reducir básicamente todo esto a una sola malla, y con eso ya tendremos un circuito más sencillo. Muy bien, entonces comencemos, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer una simple inspección para poder ver qué cosa podemos transformar. A ver, por un lado, por aquí podemos observar que tenemos una fuente de corriente con una resistencia que está en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelos? Colocas potenciales o puntitos nada más. Por ejemplo, a este puntito de acá le puedes llamar, no sé, Vx, potencial eléctrico X. Y como esta cosita básicamente es la misma línea, el potencial es exactamente el mismo, Vx, ¿de acuerdo? Ya está. Por este lado, acá hay un potencial también, que es un potencial Y. Recuerda que este potencial no es el mismo que está acá porque acá hay una fuente. Y todas las fuentes tienen diferencia de potencial o tensión o voltaje, ¿cierto? Por lo tanto, este potencial, este de acá, es diferente a esto. Pero, en toda esta línea es exactamente el mismo potencial. ¿Por qué? Porque es una sola línea, ¿cierto? En la línea el potencial no cambia. El potencial va a cambiar cuando aparece un elemento. Por ejemplo, en esta resistencia aparece una diferencia de potencial a través de ella, porque obviamente esta resistencia tiene tensión, corriente, ¿cierto? Ya está. De ahí podemos observar que ellos dos están en paralelo, o sea que lo podemos reducir. Muy bien, vamos a dar una primera reducción, una primera conversión, mejor dicho, una primera transformación por acá. Ya, pero si reviso un poquito más aquí por la derecha, me doy cuenta que tengo que estos dos elementos están en serie, ¿no? Porque si por acá, por ejemplo, pasa una corriente I, la misma corriente pasaría por esta fuente de tensión. Por lo tanto, ambos elementos tienen la misma corriente, están en serie. Y como esos dos elementos son una resistencia y una fuente de tensión, en serie los podemos convertir a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Pero eso sí, recuerda, el equivalente tiene que estar entre los extremos, en este caso entre Y entre este punto que le podemos llamar Z, ¿correcto? Entonces haremos esas dos primeras transformaciones. Vamos a copiar esto por acá. A ver, aquí no hay espacio. Acá lo voy a copiar. ¿Listo? Ya, ahí haremos entonces esas dos primeras transformaciones. Voy a borrar la parte de arriba. Recuerda, estos dos están entre X y Y. Su equivalente tendría que estar también entre X y Y, como sea. ¿A qué me refiero cuando digo como sea? Me refiero a que el orden no va a ser importante. Puedo colocar la fuente de tensión a la izquierda y luego a la derecha la resistencia. O puedo colocar la resistencia a la derecha y la fuente de tensión a la izquierda. No es importante. En este caso lo que voy a hacer es colocar aquí la resistencia, ¿de acuerdo? Aquí voy a colocar la resistencia y aquí voy a colocar la fuente de tensión a su costadito. Ahí está la resistencia y la fuente de tensión, voy a dibujarla acá, a su costadito. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a averiguar el valor de esta fuente de tensión, que siempre será el producto de la fuente de corriente por la resistencia, o sea 6 por 4, 24. Ya, ahora viene la parte más delicada, 24 volts. La parte más delicada es colocarle el más y el menos, recordando que si en este caso no la fuente de corriente, la flechita está apuntando hacia el más o está para el lado, perdón, del X, aquí para la fuente de tensión el más tiene que estar para el lado de X, ¿de acuerdo? Siempre deben coincidir ellos hacia el mismo lado. Y obviamente aquí estaría el menos. Ya he convertido esta parte. Esto ya reduje, ya transformé. Ahora vamos a transformar esta parte. Así es, toda esa parte. Porque todo eso lo vamos a reemplazar por por una resistencia y por una fuente de corriente. Aquí. Ya, primero voy a colocar la fuente de corriente, ¿de acuerdo? Voy a hacer un poquito más acá. A ver, por aquí. Ya, primero voy a colocar la fuente de corriente. La fuente de corriente acá. ¿Listo? Ahora, veamos. La fuente de corriente, su valor primero. Recuerda que cuando queremos hallar, ¿no?, el valor de la fuente de la corriente, en este caso sería 6 entre 3, ¿no? Cuando están en serie dividimos para hallar su valor. Cuando están en paralelo multiplicamos para hallar el valor de la fuente. 6 entre 3, 2. 2 amperes. Ya está. Aquí está entonces la fuente de corriente.
Y por este lado está la resistencia. Con la resistencia no nos preocupamos porque la resistencia es la misma que está acá, o sea 3 ohm. Lo que debe preocuparnos en este caso un poquito es la flechita de la fuente de corriente. En este caso podemos observar que el más de esta fuente está para el lado de Z. Por lo tanto, la flechita, la punta de la flecha de la fuente de corriente debe estar para el lado de Z. En este caso entonces la flechita hacia abajo, ¿correcto? Muy bien, con eso entonces hemos hecho la primera reducción. Continuemos porque ahí no acaba la pregunta. Recuerda que el objetivo es reducir esto a una sola malla o la mínima expresión para luego de eso poder resolver una mallita y hallar esta corriente. Ya, hagamos entonces otra transformación de fuente. En realidad, por el momento todavía no puedo hacer una transformación de fuente. De repente me dirás, no, pero fácil, pues esto de acá lo podemos convertir. No, pues volverías a lo mismo, ¿no? Porque esto ya lo has convertido acá, así que no tendría sentido. Lo que voy a hacer ahorita, antes de hacer la siguiente transformación de fuente, es juntar estas dos fuentes de corriente. Porque como te das cuenta, estas dos fuentes de corriente están en paralelo. Están entre Y y Z, ambas. Pero como también te puedes dar cuenta, están en sentido contrario, ¿de acuerdo? Las podemos juntar en una sola. Ya, vamos a juntarlas en una sola. Voy a borrar esto y voy a reemplazar esas fuentes, ese par, por una sola. Como están en paralelo, esa fuente equivalente que voy a reemplazar también debería estar entre Y y Z, o sea, acá. Ahora, esta fuente en paralelo, fuente de corriente, ¿no? La pregunta es ¿cuánto vale? Y hacia dónde apunta la flechita. Ya, a ver, aquí por comparación nada más te das cuenta que hacia abajo hay 2 amperes y hacia arriba hay 1 ampere. Lo más probable es cuando sumemos la corriente resultante de estos dos equivalentes apunte hacia abajo. Así que voy a colocar la flechita hacia abajo, así. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hallar el valor de esta fuente. Recuerda, cuando tenemos fuentes que están en sentidos contrarios, lo que hacemos es sumar los valores de las fuentes que están en el sentido que hemos elegido, en este caso hacia abajo, 2. Y vamos a restar los valores de las fuentes que estén en el sentido contrario, en este caso hacia arriba, menos 1. O sea que el valor de esta fuente será 2 menos 1, o sea, 1 ampere hacia abajo. ¿Correcto? Listo, con eso entonces ya tenemos ahora sí esta parte reducida. Y lo que podemos hacer ahora es otra transformación de fuente, porque ahora aquí tenemos una fuente de corriente con una resistencia que está en paralelo. Lo podemos convertir en una fuente de tensión con una resistencia en serie. Muy bien, hagamos eso entonces, ¿de acuerdo? Esto lo muevo un poquito por acá. Hagamos esa conversión ahora. Ya, esto de acá entonces ya no va a estar. Primero lo voy a copiar, cierto, me estaba olvidando. Ya, ahora sí, lo copio acá porque aquí voy a hacer el reemplazo, pues no del equivalente. Ya, muy bien, vamos a quitar esta parte y ahora coloquemos ahí la resistencia con la fuente de tensión. Recuerda, el orden no es importante. Puedes colocar primero la resistencia, luego la fuente de tensión, o puedes colocar primero la fuente de tensión y luego la resistencia. Como te mencioné anteriormente, no es importante, ¿ya? No es importante. Ahí. Muy bien. A ver, por este lado tenemos esto. Pero eso sí es importante, los extremos, ¿no? Estos dos conjuntos, estos dos de acá, estos dos elementos, están entre Y y Z. Por lo tanto, es equivalente, también está entre Y y Z. Esta resistencia es la misma que está acá, 3. Y esta FEN hay que tener cuidado. Recuerda, cuando están en paralelo, para hallar la FEN, se multiplica, ¿no? La fuente. 3 por 1, 3 volts. Ya, ahora vamos con el signo. Fijarse que en este caso la punta de la flecha apunta hacia el Z. Por lo tanto, el más de la fuente de tensión apunta o estaría del lado de Z. Más, menos. Ya está. Y listo, básicamente el problema ya terminó. En este caso ya tenemos una malla y esta malla la podemos resolver y hallar esta corriente. Ya, pero quiero hacer algo más. Quiero todo esto, todo esto, reducirlo a una sola resistencia con una sola fuente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Así que continuemos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, mira, para que veas cómo se hace. Esta parte es bastante interesante porque recuerda que al final de cuentas todo se puede reducir a una mínima expresión.
Ya, o sea que me está diciendo que todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá lo puedo reducir solamente a una resistencia y a una FEM, sí. A una fuente, sí. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Podemos hacer eso porque estos elementos están en serie. Siempre que dos fuentes estén en serie se pueden sumar o restar, dependiendo su más y su menos. Y siempre que dos resistencias estén en serie se pueden juntar, ¿de acuerdo? En este caso todo esto se va a reemplazar por una resistencia con una fuente de tensión en serie. Que por cierto, eso lo hemos visto en la parte teórica. Por si no lo has visto esa cosita, te dejo ahí en la descripción el enlace al videito donde está la parte teórica, ¿ya? Para que puedas revisar en caso que tengas la duda. Muy bien, ahí está. Ahora, esta resistencia, como te mencioné, es la suma de ellas dos porque están en serie. 6 más 3, 9. De repente te preguntarás, ¿no? Pero no están juntas. Ya, te cuento que para lo que vamos a hacer, que es hallar el equivalente, no es importante que estén una a continuación de otra. Lo importante es que pase por ellas la misma corriente. O sea, la corriente que está pasando por acá es exactamente la misma que pasa por acá, ¿cierto? Toda la corriente estaría pasando de esta forma. Por lo tanto, ambos tienen la misma corriente y por lo tanto están en serie, ¿de acuerdo? Lo común es que uno espere que estén así para que estén en serie, ¿no? Ambos con la misma corriente. Y está bien, es correcto, así estarían en serie. Pero en este caso también están en serie porque tienen la misma corriente, ¿de acuerdo? ¿Por qué podemos considerar el serie si acá está un elemento? Lo que ocurre, como te mencioné, es que estamos hallando un equivalente. Como estamos hallando un equivalente, en ese caso, estos de acá lo puedes colocar al revés. Este de 24 lo puedes colocar aquí a la izquierda y este de 6 lo puedes colocar aquí a la derecha. Y ahí sí estarían en serie, ¿de acuerdo? Como el de acá. Más vistoso, ¿no? Ya, pero como te mencioné, estamos hallando un equivalente. Es por eso que no nos interesa tanto el orden, sino la característica de las resistencias. Y en este caso la característica es que están en serie. Y es por eso que las podemos juntar en una sola, cuyo equivalente es 9. Ahora, vamos con la fuente de tensión. Aquí hay que tener cuidado. Primero, vamos a definir cómo va a ser la fuente de tensión. O sea, dónde va a estar más, dónde va a estar el menos. Ya, yo quiero colocar el más arriba. Y quiero colocar el menos abajo. Ahora, para hallar su valor, debemos juntar estas dos fuentes de tensión que están en serie. Recuerda que las fuentes de tensión en serie se pueden juntar en una sola. Ya, estos dos vamos a juntarlas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo las vamos a juntar? Primero, fíjate que el más de esta fuente está para el lado de X. Entonces, todos los más de las fuentes que están acá, que están para el lado de X, se van a sumar. Por ejemplo, 24, su más está para el lado de X. 24 suma. Ah, ya, él también sumo. No, porque fíjate que su más está para el lado de Z, ¿de acuerdo? Es por eso que él no suma. Su menos está para el lado de X. Por lo tanto, él va a estar restando. Menos 3. Y de ahí tenemos entonces el valor de acá, que es 21 volt, ¿cierto? Y listo. Ahora sí, esto de acá ya lo puedo resolver y hallar esta corriente, porque yo sé que esta corriente es la misma que pasa por acá. Y esa corriente sabemos que va del más al menos. Ahora apliquemos la ley de tensiones de Kirchhoff y hallemos esa corriente. A ver, voy a comenzar por acá. Voy a recorrer este lazo, esta mallita en el sentido horario. Comienzo de acá, en el sentido horario, de menos a más aumenta, suma entonces 12 volt. De menos a más aumenta, suma también 9IA. De más a menos disminuye, resta menos 21, ¿cierto? Y esto de aquí es igual a 0. Ahí operando obtenemos la corriente que es 1 amper. Y listo, esa es entonces la respuesta a esta preguntita, ¿correcto? Ya, pero ahora vamos a comprobar si está bien todas las transformaciones que hemos realizado. Vamos a comprobar este resultado resolviendo el circuito mediante un método diferente. Y para hallar la corriente IA y vamos a comprobar que sale 1 amper. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el método de corrientes de malla.
Bien, amiguitos, entonces vamos ahora a continuar con la comprobación del resultado mediante otro método, como mencioné, el de corrientes de malla. ¿Por qué corrientes de malla? Porque me parece el método más sencillo de aplicar, más directo. Entonces aquí tenemos tres mallas, por acá colocamos una corriente, le voy a llamar a esta corriente la corriente 1. Por aquí otra corriente de malla, la corriente 2, y por aquí otra corriente de malla, la corriente 3. Ya, lo primero que podemos observar aquí al ojo nomás es que conocemos I3. ¿I3 vale 4? No, I3 vale menos 4. ¿Pero por qué no vale 4? Porque recuerda que esta corriente de malla, si analizamos esta rama, estaría yendo hacia la derecha y esto está hacia la izquierda. Por lo tanto, la corriente de malla I3 está en el sentido contrario, o sea, es menos 4. ¿De acuerdo? Listo. Ahora comencemos a analizar la malla. Ya, primero me doy cuenta que esta malla no puedo analizarla porque no conozco la tensión que está acá. De la misma forma, no puedo analizar la malla de acá porque no conozco la tensión de acá. Lo que podemos utilizar es una supermalla. Esta malla de acá grandota, de tal forma que no consideremos en nuestro análisis la tensión que está acá. Entonces vamos a trabajar con la supermalla. Aquí, a ver, supermalla. La supermalla que va a estar conformada, recuerda, con la mallita 1 y la mallita 2. Ya. A ver, apliquemos el método de corrientes de malla. Primero comenzamos en esta supermalla con las fuentes de tensión. En este caso la corriente al pasar por acá va de menos a más, aumenta 12 entonces, sumando. Ya, no hay nada más. Al pasar por aquí esta corriente de malla va de menos a más, también aumenta, más entonces 6. Listo, no hay más fuentes de tensión en esta malla. Vamos ahora por acá. Será la corriente de la malla 1 multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla 1. Recuerda que esta es la malla 1. La única resistencia que tiene es esta, que es 6. Ya está. Pero recuerda que estamos analizando una supermalla, o sea que también debemos considerar la malla 2 y 2. Y esto va a estar multiplicado por todas las resistencias que aparecen solo en la malla 2. En la malla 2 aparece solamente 3. Multiplicado por 3, entonces ya está. Así vamos a colocarle. Ya. Ahora vamos a restar. Sí, vamos a restar las corrientes de las mallas adyacentes multiplicadas por sus respectivas resistencias. Por ejemplo, a la malla 1 solamente es adyacente la malla 3. Bueno, también la malla 2, ¿no? Pero la malla 2 está parte de la supermalla, así que no. Ya la malla 3. Sería entonces I3 multiplicado por la resistencia que aparece entre la malla 1 y la malla 2, en este caso 6, multiplicado por esa resistencia. Nada más. Fijarse que la malla 3 no es adyacente a la malla 2 porque no tiene ningún elemento en común, esta malla y esta malla. Es por eso que no pasa nada. No hay elemento entre la malla 2 y la malla 3. Ya está. Ahora, esto de acá lo conocemos, está arriba, vale menos 4. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Porque esto de aquí es menos 4. Con este menos se hace más, quedaría entonces aquí más 4 por 6, 24, más 24. Pasa aquí a restar, por cierto que esto es 18. Menos 24 más 18 nos da menos 6, o sea que esto sale menos 6 y esto de acá sería 6 y 1 más 3 y 2. Si deseas ahí puedes simplificar todo entre 3, pero no es necesario porque esto lo voy a resolver con la calculadora. Me basta con que esté planteada la ecuación. Ahora vamos a analizar una ecuación más, ¿no? Porque hay una ecuación con dos incógnitas, me falta una ecuación más. La ecuación sale justamente de esta fuente de corriente que no hemos considerado al analizar la supermalla. Pero ahora sí vamos a considerarla porque es la ecuación que nos falta. A ver, para esta fuente de corriente, que por cierto vale 1 ampere, me doy cuenta que sobre ella la corriente I2 está yendo hacia arriba. Por lo tanto, I2 está en el sentido de la flechita. I2 aparece sumando. Mientras que I1, fijarse que aparece en el sentido contrario de la flechita. Menos I1. Y listo, ahí está la ecuación que faltaba. Ahora, lo recomendable aquí es ordenar esto de la misma forma que está acá. O sea, primero I1, luego I2. Así que lo voy a volver a escribir, pero ahora de esta forma. Para que sea más fácil de colocar en la calculadora, más fácil de observar los coeficientes para la calculadora y así poder resolverlo. ¿Ya? Vamos con la calculadora, a ver.
Ya listo, aquí está la calculadora. Vamos aquí al mood, vamos aquí a la ecuación, bueno, opción 5 para ecuaciones y dos incógnitas, la primera opción, opción 1. Ya, a ver, la primera, que esto sea X y que esto sea Y. Sería 6 para la primera, para la siguiente sería 3 y para la última sería menos 6. Ahora acá, menos 1 para el primero, para el siguiente es 1 y el último es 1. Y listo, con eso saldría I1 igual a menos 1. Ya está. I1 es igual a menos 1 amper. E I2, ¿cuánto sale? ¿Ah? La calculadora me da el valor, ¿no? I2 es igual a 0. Ah, mira qué interesante. I2 vale 0. Ya no es importante. Aquí lo que me interesa es I1. Porque ahora revisemos por acá. La corriente I1, recuerda que es la corriente que aparece en las ramas que son únicas a la malla 1. I1 entonces aparece acá y aparece acá. ¿De acuerdo? Pero como te puedes dar cuenta, I1 está en el sentido horario, ¿cierto? Cuando aparece por acá, I1 aparece de esta forma y aparece de esta forma. A partir de ahí te das cuenta que I1 está en el sentido contrario de IA. Por lo tanto, I1 es el opuesto de IA. Ah, ya, pero I1 no está arriba, no valía menos 1. Así es. Entonces, IA es igual a 1 amper. Y listo, con eso hemos terminado entonces el problemita, porque ya terminamos de comprobar. ¿Correcto? Con eso entonces hemos terminado también el videito. Sería todo, amiguitos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.